Castañeda, Luna Espinosa, Valeria Gijón, Naomi Romero. La Revolución Mexicana fue la chispa que precipitó la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se induían artículos sobre la separación Iglesia-Estado y soberanía nacional sobre el subsuelo. derechos propietarios de grupos comunitarios sobre las tierras de su comunidad, el derecho de los trabajadores a organizarse e ir a la huelga, y muchas otras aspiraciones. Como la mayoría de las constituciones, fue una declaración de lo que los delegados querían para los mexicanos y no lo que se podía llevar a cabo de manera inmediata. Para Obregón, las reformas iban demasiado lentas bajo Carranza. Se alzó en rebelión y poco después el presidente fue asesinado. El propio Obregón fue elegido presidente en 1920, llevó a cabo una reforma agraria en Morelos, Yucatán, y trabajó para mejorar las situaciones financieras de México. Fue reelegido en 1928, solo para ser asesinado por un seguidor de la oposición procatólica, poco antes de asumir de nuevo el cargo. La Revolución Mexicana surge cuando Porfirio Díaz manda a arrestar a Francisco Madero en las elecciones de 1910. Cuando escapa Madero de la prisión estatal, huye hacia los Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, el 5 de octubre de 1910 proclama el Plan de San Luis, que llamaba a todo el pueblo en armas a derrocar al gobierno de Díaz, el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado se inició en el norte del país, posteriormente se expande a otras partes del territorio nacional. En ese momento, Porfirio Díaz presenta su renuncia y se va exiliado a Francia. Entonces, en 1911 se realizan otras nuevas elecciones en las cuales resulta electo Madero desde el comienzo de su mandato. Ese tuvo varias diferencias contra otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dan un golpe de estado, un levantamiento militar conocido como la Decena Trágica, un batallón que duró una época de 10 días, donde los revolucionarios y contrarrevolucionarios tuvieron una lucha, donde acabó el asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Entonces, Victoriano Huerta, asume el mandato de presidente, lo que ocasiona la reacción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renuncia a la presidencia y huye del país. A partir de ese suceso, se profundizaron las diferentes facciones que hubiesen luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convoca a las fuerzas de la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Euliano Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron como Carranza desconocido al acuerdo. Después de derrotar a la Convención de Constitucionalistas, pudieron iniciar atrapados como la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. lo que estamos viendo aquí es un faro donde se ocupaba literalmente en las historias de las minas, que es este que se encuentra aquí. Algunas para la extracción de algodón, se ocupaba mucho para la manufactura de vestidos, trajes que son como estos que está acá. Eso mayormente se ocupaba para hacer varios hilachos, donde se comenzaba a tejer. ¿Dónde inició la Revolución Mexicana? Puebla es la cuna de la Revolución Mexicana, el sitio donde comenzó este episodio de la historia. Aquí empezó la Revolución Mexicana. Es la casa con el número 206 de la calle 6 Oriente o antigua Portería de Santa Clara número 4, en el centro histórico de Puebla. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició
en 1910, como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente la estructura política y social del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Esta es una gorra militar tipo guarnición que se le presentó al general Lázaro Cárdenas de 1930 a 1936. Las mujeres también tuvieron un papel importante en la revolución, ya que ellas ayudaron en el combate, optaron por la opción de vestir de hombres para camuflajearse y que así no les dijera nada. Algunas de las causas de la Revolución Mexicana fueron la desigualdad social y la concentración de la riqueza durante el Porfiriato. El país tuvo un crecimiento económico importante, sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojó de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales permanecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían a unos pocos propietarios, mientras que la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Disminuyó la calidad de enseñanza popular. El 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y en la de Río Blanco en 1907. Este es un ejemplo de una escopeta del año 1900 creada con metal y madera, y a un lado se encuentra un ejemplo de sombrero que era un accesorio de uso diario para los hombres de la época hecho de palma. Este es un traje porfirista de sanidad utilizado en 1910. ¿Cómo se produjo la Revolución Mexicana? El inicio de la Revolución Mexicana se dio cuando Francisco I. Madero, al proclamar el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, conminó a los mexicanos a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había ostentado el poder durante 36 años. Silla presidencial. La silla presidencial es usada por el presidente Benito Juárez de 1858 a 1872. Es la pieza elaborada de madera, pintada en el color dorado y forrada en terciopelo rojo. Consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en México entre 1910 y 1920. Sin lugar a dudas, la Revolución Mexicana ha sido uno de los hechos más trascendentales en nuestro país, ya que mucho de lo heredado en aquel entonces se sigue conservando hoy en día. Después de la Revolución, se exilió y derrocó el gobierno de Porfirio Díaz, gobierno que duró 36 años. También se dio un mayor pluralismo político e ideológico
Para 1917 se promulga una nueva constitución que fue la primera constitución en el mundo en incluir los derechos sociales. También se creó el primer partido político en México, el PNR, con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se fomentó la distribución de tierras, amparó la organización de sindicatos y expropió los yacimientos petroleros de México. Esto ayudó a eliminar el sentido de inferioridad nacional. La Revolución Mexicana también trabajó consigo una crisis monetaria y la devaluación de la moneda de México. La revolución trajo consigo una mejora de la situación laboral de los trabajadores, ya que se promulgaron leyes laborales para establecer 8 horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y se creó el sindicalismo. Finalizados los abusos así de los patrones, con la repartición de tierras después de la revolución, se creó una nueva clase social, la clase media. El costo social de la Revolución Mexicana fue de 2.1 millones de personas fallecidas aproximadamente. La revolución impulsó la literatura, se puso en marcha la educación de campesinos e indígenas y también se impulsó el cine y la música como temáticas revolucionarias. Surgió toda una mitología referente a los hechos y héroes de la revolución. El muralismo se convirtió en un arte cultural, en su mayoría sobre la revolución, destacando artistas como Diego Rivera, David Alfaro, Cisqueros y José Clemente Orozco, entre otros artistas. Bueno, lo que les estoy mostrando aquí es la bola. A la bola se le llamaba así porque es un conjunto de ciudadanos mexicanos yendo rumbo a la revolución para apoyar en el momento. La revolución nos enseña sobre la valentía y la perseverancia del pueblo mexicano, que fue una lucha que involucró a hombres y mujeres de todas las regiones del país, unidos en su determinación de cambiar el destino de México. La Revolución Mexicana nos recuerda que cuando la gente se une en busca de un objetivo común, puede lograr grandes cambios. Sin embargo, también debemos reflexionar sobre los desafíos que enfrentó México durante la Revolución y los retos que aún persisten en la actualidad. La violencia, la desigualdad y la corrupción fueron problemas que inspiraron la Revolución y lamentablemente siguen presentes en nuestra sociedad. La Revolución Mexicana nos recuerda que, si bien hubo avances significativos, todavía tenemos trabajo por hacer para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Además, la revolución nos muestra la importancia de preservar y valorar nuestra diversidad cultural y étnica. A lo largo de la lucha revolucionaria, diferentes grupos indígenas y campesinos lucharon por sus derechos y su reconocimiento. La Revolución Mexicana es un recordatorio de que la diversidad es una fortaleza y que debemos trabajar juntos para construir un país inclusivo y respetuoso de todas las identidades. En última instancia, la Revolución Mexicana nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos para mantener vivo el espíritu de cambio y justicia social. La revolución nos enseña que la lucha por una mejor sociedad debe limitarse a un periodo determinado, sino que es un proceso constante que requiere la participación activa de cada uno de nosotros. Reflexionar sobre la Revolución Mexicana nos ayuda a valorar y apreciar la importancia de nuestros derechos y libertades, a reconocer los errores del pasado y a inspirarnos para continuar trabajando por un México más justo, inclusivo y próspero. La revolución es una lección de historia viva que nos llama a reafirmar nuestro compromiso con la construcción de un futuro mejor. Y ya hizo un feto de ella. Tengo que decir ahora buenos días, no, espérense. O lo digo yo. Dilo tú. Nada más dice acá. Ajá, sí, nada más. Me dicen cuando ya. Ya. ¿Ya está grabando? Ay, no. Ya. No sigue grabando porque se va a arruinar la... Catalina. 2000 años más tarde. Me gusta mi... Ya. Ya. Ahora. Ella es más No, pero va a seria. pasar grabando. Valeria Gijón. Ahí sí. Pero ¿no iban a hablar? Mejor hay que
hablar y ya nos hemos Cállate. Es que